Hola amigos, soy JavaDev. Continuamos con la serie de JavaScript en la cual vamos a hacer algunas webs y algunas aplicaciones bastante modernas y espero que con algo de suerte bastante elegantes. Nos quedamos justo donde seguimos ahora, que es con nuestra primera página de Bootstrap, que es básicamente la plantilla que ponen ellos a nuestra disposición en su página web, la cual ya copiamos y pegamos en este archivo index.html. Y por cierto, notad que ya no estoy en Windows, ahora estoy en Linux, la distribución Mint. Prefiero usarlo ya que es más rápido que Windows, se cuelga menos que Windows y no suele tener casi fallos de ningún tipo. Es un entorno mucho más agradable para trabajar, al menos en mi opinión. Por eso lo estoy usando. Pero lo bonito de trabajar con páginas web es que podéis usar cualquier sistema operativo que os dé la gana, y yo también, ya que vamos a hacer lo mismo usando las mismas herramientas. Dicho eso, recordaréis que aquí copiamos un código de la plantilla, y ahora sí esto es Atom, aunque en el episodio anterior utilicé Sublime Text para enseñaros rápidamente el código. Ahora sí vamos a usar Atom, o yo al menos, durante el resto de la serie, a no ser que me enfade con Atom y cambie otra vez a otro editor de texto. Pero en cualquier caso, esto es la plantilla que copiamos desde Bootstrap, y la cosa es que contiene el código HTML más básico que puede haber para crear una página en Bootstrap. Menos que esto no funcionaría. Lo que vamos a hacer en este episodio es explicar todas las líneas que componen el documento para que entendáis de qué va. Y ya os digo que no voy a enseñar demasiado en detalle HTML porque es tan sencillo que a medida que vayamos haciendo aplicaciones y webs, vosotros mismos lo entenderéis muy bien. Pero no os preocupéis, os daré también un recurso para que podáis consultar si tenéis dudas, ¿de acuerdo? Así que veamos cómo funciona este archivo. En primer lugar, como veis, hay una cabecera donde pone doctype HTML con una exclamación. Lo primero y más fundamental es que el HTML funciona siempre con llaves o etiquetas que se marcan con este símbolo menor que y mayor que, ¿de acuerdo? Que digamos que son apertura y cierre de llaves, por así decirlo. Todo lo que se escribe en HTML lleva estos símbolos. En este caso, esto es la declaración del archivo, para que el navegador sepa que esto es un archivo HTML. Seguimos. Lo normal en la mayoría de las llaves de tags de HTML es que tengan apertura y cierre. Y como veis, cuando me pongo encima de esta llave HTML, veis que abajo se me subraya otra. Esto es pues la apertura de HTML y el cierre, ¿de acuerdo? Se supone que todo el contenido HTML del archivo tiene que estar entre estas dos llaves. Como veis, la apertura simplemente tiene el nombre HTML y el cierre es el mismo nombre, pero con esta barra delante, lo que indica que abre y cierra la sección. Además, muchas llaves pueden tener atributos. En este caso, el atributo lang se refiere al idioma. En este caso se supone que el idioma es en inglés. No tiene ninguna importancia para nosotros. Esto es importante más bien cuando entre, por ejemplo, un bot de Google o de Yahoo o de Microsoft a escanear nuestra web y quiera indexarla para que aparezcamos en el buscador. Esto le dirá como una pista en qué idioma estamos. Pero si queréis que sea español podéis poner, por ejemplo, es. ¿De acuerdo? Da lo mismo. Bien. Dentro de HTML hay dos grandes secciones. Una es el head, como veis de nuevo ahí está la apertura y ahí está el cierre. Y la otra es el body, ahí está la apertura y ahí está el cierre. Además habréis notado que aquí ya tenemos algo de indentación, que es básicamente este espacio que hay entre el nivel superior y el nivel de abajo. Cuando veáis este espacio, como os digo se llama indentación, significa que el contenido que encontramos aquí va dentro de esta llave. De nuevo, head va dentro de HTML y body está al mismo nivel que head, pero a su vez está dentro de HTML. Luego, si miráis más adelante, veis que esta meta de aquí está dentro de head y así sucesivamente. Así que esta indentación nos ayuda a entender qué elemento va dentro de qué otro elemento. Pero volviendo al tema, el head digamos que nos indica algunas configuraciones del archivo, mientras que el body contiene el código HTML en sí, contiene la web que estamos construyendo. Así pues, en el head veréis que se ponen algunas cosas básicas. Aquí, esto que veis en gris es un comentario.
Gracias a este símbolo de apertura y a este de cierre, aquí podemos poner notas para acordarnos, o por si lo abre otro programador más adelante y tiene que hacer cambios, podemos poner, por ejemplo, estos tags son imprescindibles para Bootstrap, ¿de acuerdo? Como os digo, estos son comentarios, esto es código que no se ejecuta por el navegador, no se tiene en cuenta para nada, simplemente es para nosotros, para los seres humanos. La primera configuración que vais a ver es el meta charset UTF-8. Bien, charset se refiere a qué tipo de caracteres estamos usando. Como imaginaréis, no es lo mismo hacer una web en español que en ruso, que en chino, que en árabe, ¿verdad? Porque digamos que son diferentes alfabetos, diferentes grupos de letras y de caracteres. Se supone que la mayoría de páginas web hechas en Europa, en Estados Unidos, en general con los caracteres latinos, se usa la codificación UTF-8, que es francamente universal y funciona casi todo con ella. No debería daros ningún problema, ¿verdad? Otro meta que veréis, y ya os iréis acostumbrando, pero meta sirve para declarar varias cosas, por ejemplo, quién es el autor de la web, de qué trata la web, y de nuevo, son cosas que no suelen tener una importancia en la configuración, pero sí que son importantes si os visita un bot de un buscador como Google para indexar la web. En cualquier caso, estos dos tags sí que son imprescindibles para Bootstrap. En el segundo, se nos indica que estamos tratando con el viewport, que es la pantalla o el puerto de vista de la web, y aquí se dan como unas directrices que no vamos a entrar en detalle porque son cuestiones aburridas, pero básicamente esto significa que Bootstrap siempre va a ocupar la pantalla completa, sin importar si estamos en un teléfono móvil o en un monitor de 4K super ancho. En cualquier caso, Bootstrap siempre ocupará toda la pantalla, no va a hacer zoom o a descolocarse. Y veréis que aquí se nos ha marcado otra sección del head, y es que básicamente en un archivo HTML se pueden incluir otros tipos de archivo, en concreto dos. Los archivos CSS y los archivos JavaScript, ¿verdad? El archivo CSS sirve solo para una cosa, y es para darle estilo a la web. Cuando decimos estilo, podemos referirnos a los colores de las letras, a la imagen del fondo de la web, a qué color va a tener un enlace cuando el ratón pase por encima, y así casi cualquier cuestión relacionada con el aspecto de la web se controla desde un archivo CSS. Por otro lado, el JavaScript, como ya os imaginaréis y va de esto la serie, es un lenguaje de programación que nos permite que la web haga cosas con el usuario, o que el usuario haga cosas con la web, mejor dicho, ¿de acuerdo? Pero en eso entraremos más en detalle próximamente. Bien, la cuestión es que podemos incluir archivos CSS y archivos JavaScript. En este caso, para incluir archivos hay dos posibilidades. Una es que estos archivos los incluyamos aquí en nuestra web raíz y los leamos desde el HTML. Y la segunda opción es la que se ha optado en Bootstrap, que es cargarlos desde un servidor externo. En este caso es MaxCDN. Digamos que en este servidor se guardan muchas bibliotecas como Bootstrap, como jQuery o muchas otras que podáis conocer, que usa por ejemplo Google, Facebook y otras grandes empresas. Si ponéis el enlace correcto, podréis cargar estas bibliotecas directamente desde MaxCDN sin tener que descargarlas y ponerlas en nuestro propio servidor. Cuando estamos desarrollando, esto es un poco una desventaja, ya que si nos quedamos sin internet, la web que estamos haciendo no funcionará. Por otro lado, una vez que nuestra web esté pública en internet, la posibilidad de quedarse sin internet ya no existe, porque nuestra web estará alojada en una empresa de hosting que proporciona nuestra web a los usuarios. Así que podríamos enlazar desde ahí el archivo que queramos. Por supuesto, si este archivo se perdiera o se dañara en MaxCDN, nosotros ya no podríamos cargarlo. Así que igual será buena idea tener una copia aquí, pero no nos compliquemos ahora con esas cosas. Bien, básicamente aquí pone que estamos enlazando un style sheet, que es el tipo de archivo, una hoja de estilo. Esto es la dirección web desde la que se carga el archivo. Y esto de integrity, básicamente, digamos que es un hash, una cadena de texto, que permite comprobar si este archivo es original
o está manipulado porque podría ser un virus o algo, pero en este caso es de confianza. Y aquí se nos indica el origen del archivo, que es anónimo. Eso significa básicamente que el archivo no viene de nuestro propio servidor, sino que viene de un servidor diferente, que en este caso es el de MaxCDN. Bien, esto es todo lo que hay en el head. Se pueden incluir más cosas, pero esto es lo básico para que Bootstrap funcione. Más adelante echaremos un vistazo a algunas otras cosas que podemos tener en el head. Pasando al body, veréis que la primera etiqueta que tenemos es H1 y cierre de H1. H1 significa header 1, que es cabecera 1. Básicamente en HTML tenemos diferentes tamaños de cabecera, desde el H1 hasta el H6. Y eso hace que cuanto más número tengamos, más pequeña se va haciendo la letra. Digamos que el titular 1, como en un periódico, es el primero, el de portada, y luego el H2, H3, H4, etc. Son titulares que se van haciendo más pequeños. Y efectivamente, mirad, Hello World es un titular bastante grande. Y ahora es cuando vamos a hablar de lo que os he mencionado. ¿Cómo podéis saber todo esto? Yo lo sé porque llevo un tiempo ya trabajando con HTML, me sé casi de memoria todos los tags, pero para vosotros es algo nuevo y no quiero que os perdáis. Así que os voy a proporcionar esta web, se llama W3 Schools, y podéis tomároslo como un diccionario, ¿de acuerdo? Porque HTML no va tanto de entenderlo, sino de recordarlo o simplemente utilizarlo. Como cuando aprendéis un idioma, no hay que entender mucho, obviamente sí para construir frases y demás, pero en este caso eso no existe, solo existen las diferentes etiquetas. Así que, básicamente, si conocierais todas las etiquetas, conoceréis todo el lenguaje HTML, no tiene más misterio. Para ver un resumen de todas las etiquetas que existen, podéis ir a referencias y elegir HTML Tag Reference, que nos da una lista de todas las etiquetas de HTML y como veis, no son tantas. Tal vez unas 200, no me he puesto a contarlas, tal vez 100 o menos, no lo sé. Pero la cuestión es que esto es todo lo que crea el lenguaje HTML y no son cosas complejas. Así que si buscamos, por ejemplo, está por orden alfabético la H, veréis que aquí está H1 hasta H6. Y como veréis, aquí se explican los diferentes H's que tenemos. Si le damos a pruébalo tú mismo, veréis que aquí a la izquierda se refleja el código HTML y aquí a la derecha se ve el ejemplo en vivo. ¿De acuerdo? Así pues, de esto va el lenguaje HTML. No tiene sentido que os sentéis a memorizar todos estos tags porque es una pérdida de tiempo y un desperdicio de esfuerzo cerebral. Lo que sí tiene sentido es que guardéis esta web en favoritos y la tengáis a mano. Y cuando encontréis un tag que no conocéis o que no sabéis qué hace, simplemente visitad esta web, buscadlo, leed en un momento para qué sirve, qué atributos puede tener o utilizar y ya está. A medida que vayáis utilizando HTML, en unas cuantas horas ya os sabréis más de la mitad de los tags. Y de todas formas no necesitaréis más porque no creáis que de estos tags se utilizan todos, obviamente. Solo se utilizará tal vez un cuarto de ellos, como mucho. Los demás son bastante raros. Y a no ser que tengáis necesidades especiales para vuestra web, todo esto no va a serviros de nada. Solo lo básico, los titulares, los párrafos, los contenedores y alguna cosa más. De todas formas, no os estreséis porque, como os he dicho, a medida que vayamos construyendo una aplicación, lo iremos probando, ¿verdad? Y os iré explicando paso a paso de qué va. Bien, con lo cual Hello World es un titular grande. Y es lo que tenemos, un titular grande. Luego, ya está, no hay más contenido. Porque al final del body, lo que se suele hacer es cargar el código JavaScript. Como veis, aquí está la etiqueta código JavaScript opcional, lo cual no me parece correcto, ya que aunque ellos dicen que es opcional, en realidad, si no tuviéramos este código JavaScript, algunas de las funciones avanzadas de Bootstrap no funcionarían. Aquí no hay nada interesante porque no hay nada de JavaScript, solo es texto, pero ahora os enseñaré un ejemplo. Aquí se nos explica cómo funcionan las bibliotecas. Como os dije antes, no hace falta reinventar la rueda y a su vez, aunque Bootstrap es una gran herramienta, utiliza otras herramientas que ya se inventaron antes. La primera de ellas es jQuery. Podemos entrar en su propia web si queréis ver de qué va el asunto, pero básicamente es la biblioteca de JavaScript más usada en el mundo. Y es un poco difícil de explicar, pero jQuery no hace nada especial. Hace lo mismo que JavaScript,
pero de forma más sencilla. Digamos que da comandos más cortos o cosas que necesitaríamos hacer en 3 líneas con JavaScript, con jQuery las podemos hacer en una sola. Así que digamos que en cierto modo resume y simplifica JavaScript, pero sirve para lo mismo. Con lo cual hay gente que utiliza jQuery y hay gente que no le gusta y utiliza JavaScript directamente, pero es lo mismo, ¿de acuerdo? La segunda biblioteca, la primera es jQuery, por cierto, al igual que CSS, veréis que se carga desde un servidor externo, hay una integridad y un origen. Y al igual que CSS, esto es lo que ha elegido Bootstrap, pero podrían haber elegido colocar todos los archivos JavaScript aquí mismo, que es lo que haremos nosotros, no os preocupéis. Bien, la segunda cosa que vais a ver incluida es una biblioteca que se llama Popper.js. Esta biblioteca es más interesante porque sí que puedo enseñaros para qué sirve exactamente, así que echad un vistazo. Esto es Popper. Se supone que simplemente permite colocar algunos elementos por la web. Echad un vistazo. Por ejemplo, aquí tenemos un tooltip, que son estas pistas amarillas que se supone que aparecen cuando colocamos el ratón encima de algo. Y nos van dando ejemplos en esta web. Por ejemplo, pone que cuando arrastramos este rectángulo, nunca se sale del borde negro, siempre se queda dentro, que es para evitar fallos ridículos. ¿Veis? Esto es útil. Por ejemplo, nos explica que aquí podemos mover arriba y abajo este contenedor y el mensajito amarillo nunca se sale de los límites, como podéis comprobar. También aquí veis que podemos hacer que aparezca un cuadrito a la izquierda, otro abajo, etc. Bueno, esto ahora no vamos a explicarlo en detalle, pero básicamente Bootstrap hace uso de esta biblioteca por si queremos mostrar estos tooltips, estos poppers, estos cuadraditos amarillos en alguna de nuestras web. Que por cierto, no hace falta que sean amarillos, ya me entendéis, pueden ser de lo que vosotros queráis. Como si son imágenes de gatos volando en galaxias cósmicas. Moda Barf. Bien, por último, Bootstrap usa su propio archivo JavaScript para el comportamiento de sus barras de navegación, de sus botones, de sus cosas. Y eso es la tercera cosa que está incluida. Notaréis que en este comentario se explica que primero debe incluirse jQuery, luego Popper y luego Bootstrap. ¿Y esto por qué? Bueno, veréis. Popper, al igual que Bootstrap, hace uso de jQuery. Así que si jQuery no estuviera primero, cuando Popper o Bootstrap intenten cargar jQuery, no lo van a encontrar. Entonces os saldrá un error y os dirá que no se ha encontrado el archivo en cuestión. Por eso, primero debe cargarse jQuery, luego Popper, que hace uso de jQuery, y por último Bootstrap, que hace uso de Popper y de jQuery. Al hacerlo en orden invertido, todo se carga de forma correcta. Y ya está, básicamente esto es todo. He tardado en explicároslo, pero si me habéis escuchado atentamente, aquí no hay nada que podamos decir que sea complejo, difícil o extremadamente raro. Es bastante sencillo en realidad. Y lo bueno es que si os parece más o menos normal o fácil, cuanto más utilicemos HTML, más os acostumbraréis y veréis que es súper fácil todo lo que vamos a hacer. De hecho, veréis que diseñar webs es bastante divertido y cuando empecemos a trabajar con JavaScript, incluso puede que os dé alguna inspiración sobre lo que podríais construir vosotros mismos. En cualquier caso, lo dejamos aquí en este episodio. Suscribiros si no lo habéis hecho ya, por favor. Y si queréis ayudar al canal, podéis ir a Patreon y donar $1 al mes para, digamos, darme una propina por todas estas series. Gracias amigos, nos vemos en el próximo episodio.